En el año de 1994, una pareja de la tercera edad fue encontrada caminando sin rumbo por las calles. Estas fueron llevadas a un albergue y realizándoles varios estudios, fueron diagnosticadas con una enfermedad psiquiátrica, supuestamente por haber realizado un ritual con una entidad desconocida. David tiene a sus abuelos aún con vida, y aunque tienen más de 100 años se ven bastante fuertes. Pero desde hace 30 años, ellos tienen una mirada perdida, como si se hubieran quedado congelados en el tiempo. Esa mirada que emiten parece de una persona que te quisiera contar un secreto, pero hay algo que la detiene. Esta condición científicamente es debido a una enfermedad psiquiátrica que ambos padecen, pero aunque clínicamente están diagnosticados con esta enfermedad, David tiene sus dudas de que realmente sus abuelos tengan este padecimiento y no se deba más a algo espiritual. Pero para entender la historia de David, debemos remontarnos al año en que sus abuelos fueron encontrados en esta condición. David en ese tiempo cursaba la secundaria, y cada temporada vacacional, a David junto con sus padres les gustaban pasar esos días en la casa de sus abuelos. La casa de sus abuelos se encontraba a 20 kilómetros del poblado más cercano. Vivían en total soledad, y esa tranquilidad era lo que buscaban para poder despejarse un poco de la rutina. Los padres de David eran maestros, pero en ese año no pudieron salir de vacaciones el mismo día que David, debido a que tenían que tomar un curso. Entonces le indicaron a David que se adelantara con los abuelos, y ellos lo alcanzarían al concluir el curso. David empacó sus cosas y se apresuró para poder llegar a la casa de los abuelos antes de que oscureciera. Los abuelos de David se dedicaban a la agricultura, específicamente a la cosecha de maíz. La casa de los abuelos se encontraba justo en medio del cultivo, y todo el perímetro de su terreno estaba cercado con una planta que utilizaban para delimitar el predio. En la entrada del terreno había una puerta hecha con madera y alambre. Esta era cerrada con mucha tensión, pues a David y a sus padres se les dificultaba mucho poder abrirla, y como el abuelo ya tenía conocimiento de esto, la dejaba abierta en estas fechas, para que a ellos no se les dificultara entrar. David dice que la planta de maíz que sembraban sus abuelos alcanzaba una altura de 2 a 2,5 metros, lo cual cubría totalmente a una persona. En esa ocasión, David llegó a la entrada de los abuelos y se pudo percatar que la puerta se encontraba cerrada. Esto le pareció extraño, ya que el abuelo nunca dejaba pasar ese detalle, pero lo pasó por alto y se saltó el cerco. Al adentrarse un poco en la vereda que comunicaba la casa de los abuelos, pudo sentir la presencia de alguien detrás de él. Dice que escuchaba tronar las hojas de las milpas, como si alguien quisiera alcanzarlo. En ese momento, David agilizó su paso, pero lo que lo perseguía se apresuraba cada vez más. En un momento David se encontraba corriendo, y corrió tanto que el trayecto que regularmente lleva 15 minutos lo hizo en menos de la mitad de tiempo. Cuando llegó al final de la vereda, se arrojó al suelo y pudo observar cómo una figura se adentraba de nuevo al cultivo. Él pensó que probablemente se trataba de un ave o un animal carroñero. Entonces decidió comentarle a los abuelos para que no fuera a acabar con su cosecha. David se levantó del suelo y se dirigió a la casa de los abuelos. Vio que las puertas se encontraban abiertas. Entonces pensó que probablemente no tardarían. Se acomodó en un sillón de la sala y de tanto esperar quedó dormido. David no pudo notar que ya había oscurecido, pues llegó agotado por el viaje y se durmió profundamente, hasta que su sueño fue interrumpido por ese sonido de la puerta que fue azotada con fuerza. Se despertó y vio entrar a sus abuelos, uno detrás de otro, dirigiéndose directamente a su cuarto. Él los saludó con mucho entusiasmo, pero pareció que ellos no notaron su presencia. David, desde afuera de su habitación, les mencionó que se había adelantado, pero que sus padres lo alcanzarían después, pero no recibió ninguna respuesta. Él pensó que probablemente los abuelos habían tenido un mal día y decidió no molestarlos más. Se dirigió al cuarto donde regularmente se quedaba, acomodó sus cosas y se dispuso a dormir. En la madrugada David despertó, pues había demasiado ruido. David se concentró y pudo identificar que esos ruidos provenían de la recámara de los abuelos. Se escuchaba como si tuvieran encerrado un animal, ya que gruñía de una manera escalofriante. Después de un momento, ese sonido paró, pero después se comenzó a escuchar como si algo corriera en la azotea. David pensó que se trataba de algún perro, pues cada vez que se aproximaba al final de la casa, se escuchaba que frenaba con sus garras. A David le pareció extraño, pues sus abuelos jamás habían tenido una mascota. Después de un rato, a pesar de haber mucho ruido, David quedó dormido. Al día siguiente a primera hora despertó y corrió deprisa a buscar a sus abuelos.
Los buscó por todas partes, pero de nuevo no dio con ellos. En ese momento se acordó de la criatura que había escuchado en la noche, arriba de la casa. Entonces tomó una escalera y se subió a la azotea, pero no había rastro de que ahí habitara un perro. Después bajó para recorrer la casa. Pudo notar varios detalles que estaban fuera de lugar. David dice que habían figuras y palabras dibujadas en algunas paredes y en los suelos de algunos cuartos. Y no solo eso, pues también los cuadros que colgaban con fotografías se encontraban de cabeza y con la cara recortada, como si alguien no quisiera que supieran quién habitaba en ese lugar. Cayó la tarde y le dio hambre, y cuando acudió a la cocina, pudo notar varios trastes sucios y con comida putrefacta, como si los abuelos no hubieran comido ahí por días. Después de ver esto, ya no se encontraba nada cómodo. Decidió esperar, de nuevo en el sillón de la sala, para preguntarles qué era lo que estaba pasando. Oscureció de nuevo, y David despertó por el sonido de la puerta, que fue cerrada con fuerza, y como el día anterior, vio entrar a sus abuelos, uno detrás de otro, caminando como zombies directo a su cuarto. Saltó rápidamente para poder preguntar qué es lo que estaba pasando, pero de nuevo cuando llegó a la recámara, cerraron la puerta. Él desde afuera comenzó a cuestionar, pero de nuevo no recibió ninguna respuesta. Esta situación ya le había quitado la tranquilidad. Parecía que estaba viviendo una pesadilla, pues ese lugar, donde le gustaba pasar sus vacaciones, se había convertido en un misterio. Se dirigió de nuevo a la recámara donde dormía, esta vez proponiendo levantarse antes que sus abuelos al día siguiente para poder encararlos, pero no sabía lo que esa noche le esperaba. David dice que los sonidos esa noche se incrementaron. Los gruñidos y rasguños esa noche se escuchaban con más fuerza. Lo describe como si un animal quisiera rasgar las paredes para que pudiera entrar en el cuarto donde dormía. Y no solo eso, pues por la ventana veía cruzar por fuera la silueta de una criatura que corría de un lado a otro. Esa noche fue infernal para David, pero después de vivir toda esa situación escalofriante, fue vencido por el sueño. Al día siguiente, cuando despertó, se dio cuenta que ya era muy tarde. Entonces corrió a la habitación de sus abuelos, pero solo encontró la puerta abierta y la casa deshabitada totalmente. En ese momento empacó sus cosas y decidió irse de ese lugar. Pero al estar ahí, frente a la vereda que se encontraba en el cultivo, lo invadió de nuevo el miedo, pues recordó la criatura que lo persiguió la ocasión que llegó, pero se armó de valor y comenzó a caminar. Al adentrarse unos metros, de nuevo comenzó a escuchar esos pasos que provenían detrás de él. En ese momento, él no pudo contenerse y dice que volteó. Dice que lo que vio fue algo que está fuera de la realidad. Describe a esta criatura como una sombra oscura que parecía tener pezuñas y los ojos eran rojos. Esa criatura tenía un tamaño enorme, pues apenas cabía en la vereda del maizal. En ese momento David corrió sin pensarlo y no supo ni cómo cruzó el cercado, pero salió sin mirar atrás. Al llegar a su casa, David contactó a sus padres para poderles contar todo lo que había presenciado. Ellos se preocuparon por sus abuelos y acudieron a su casa. Al estar ahí, los buscaron por todas partes y no los encontraron. David les comentó que sus abuelos solamente acudían en las noches, así que decidieron esperarlos. Pero esa noche, los abuelos no llegaron. En esa ocasión, los papás de David pasaron la noche en la casa de los abuelos, y no solo él pudo escuchar esos ruidos que provenían de las paredes y del techo, sino también sus padres. Pero ellos pensaron que probablemente se habían sugestionado por la historia que les había contado David. Al día siguiente, los padres de David acudieron con las autoridades para poder reportar la desaparición de los abuelos, y un día después de haberlo reportado, fueron contactados para poder darles la noticia de que probablemente los habían localizado. Acudieron a un albergue y efectivamente eran los abuelos. Ahí les informaron que los abuelos habían sido encontrados por una persona. Ellos caminaban sin rumbo. También les informaron que habían sido diagnosticados con esquizofrenia. Ellos se encontraban con la mirada perdida y no decían ninguna palabra. Esa noticia impactó demasiado a la familia, pero lo que les dieron a conocer después los impactó más, pues les indicaron que los abuelos de David llevaban en ese albergue más de una semana y no habían podido localizar a sus familiares. Ese detalle no encajaba, pues David los había visto hace unos días en su casa. Al enterarse de esto, David junto con su padre acudieron a la casa de los abuelos para ver si podían encontrar algo que pudo haberles causado algún daño.
pero al recorrer un poco el terreno, encontraron un cuadro de la cosecha, que al parecer había sido removida para poder practicar una especie de rituales. Ahí encontraron algunas cabras sin cabeza y otros animales, y con el líquido que desprenden estos cuerpos había dibujos realizados en el suelo. El padre de David revisó más a fondo las pertenencias de los abuelos y pudo encontrar un grimorio, y muchos de estos dibujos que contenía este libro coincidían con los que estaban dibujados en el suelo y en algunas paredes de la casa. Esto les cayó de sorpresa, pues en el pueblo se escuchaban varias leyendas de personas que hacían brujería y pactos con entidades, y los abuelos decían que todo esto era una mentira. Incluso, en diversas ocasiones, mencionaron que estaban dispuestos a experimentar para poder desmentir a esas personas y demostrar que eso no tenía ningún efecto. Pero David, desde esa ocasión, le surgieron más dudas, principalmente cómo después de que sus abuelos practicaron esos rituales, quedaron con esa enfermedad psiquiátrica. Y no solo eso, pues también cómo sus abuelos, estando en ese albergue, al mismo tiempo, estuvieron en su casa. Y si no es así, ¿quién estuvo esas 2 noches en la casa de los abuelos con David? Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte, puedes dejarme un me gusta, y si has escuchado una historia similar, te invito a que me la dejes aquí abajo en los comentarios. Sin más, adiós.